La corteza cerebral tiene a su cargo las funciones superiores del pensamiento, la percepción consciente, la memoria, el razonamiento, la conducta social, etc. Pero las funciones básicas de supervivencia como la respiración, la circulación y la alimentación son gobernadas desde centros más pequeños pero sin los cuales moriríamos. Hoy estudiaremos dos núcleos que intervienen cada vez que comemos y sin los cuales estaríamos en graves aprietos. Núcleo solitario y ambiguo. Hay muchas cosas en la naturaleza que parecen muy sencillas, pero que encierran más complejidad de la que aparentan. Comer parecería ser algo que solo consiste en masticar y tragar, pero ocurre que en la faringe hay una encrucijada peligrosa, ya que este órgano forma parte no solo de la vía digestiva, sino también de la respiratoria. El aire que ingresa va por ella de la fosa nasal hacia la laringe para dirigirse a los pulmones, mientras que el alimento la cruza para ir de la boca al esófago. Así que hay un punto en que estas vías se intersecan. Y el problema no es que choquen, es que el alimento podría tomar un camino equivocado. Si se va por la laringe, puede obstruir la vía respiratoria y atorarnos, pudiendo hasta causar la muerte por asfixia, o contaminar el pulmón y ocasionar una neumonía grave, ya que no solo entran bacterias, sino también comida que las alimenta y que favorece su reproducción. La gravedad de este evento es tal que cuando ocurre, aunque sea una mínima partícula que se desvíe hacia la laringe, se produce un enérgico acceso de tos para expulsarla inmediatamente. Por otro lado, también es posible que algo de comida pase a las fosas nasales contaminándolas e incluso que salga por la nariz. Esto también genera una gran incomodidad que nos lleva a estornudar o expulsar de cualquier modo el contenido nasal. ¿Cómo controla el sistema nervioso la actividad bucofaringea? ¿Cómo se generan estos reflejos? ¿Cómo se impide que el alimento se desvíe de su camino? Pues por medio de nervios que se encargan de gobernar esta zona. En primer lugar, tenemos vías sensitivas y sensoriales que informan al encéfalo de lo que ocurre allí, y uno de los principales núcleos involucrados es el solitario. Comencemos por el sentido del gusto, que le llega desde los receptores de las papilas linguales. En la lengua, una fila doblada de papilas caliciformes llamada V lingual divide la mucosa en dos regiones, una por delante que abarca 2/3 de su superficie y otra por detrás que ocupa el tercio restante. La sensibilidad gustativa de la parte anterior va al nervio facial o séptimo par craneal y la del tercio posterior al glosofaringio, que es el noveno par. A la parte del núcleo solitario que recibe estas fibras se la conoce también como núcleo gustativo vulvar. La sensibilidad de la parte superior de la laringe es conducida por medio del nervio vago o décimo par craneal, que lleva estas fibras a la parte inferior del núcleo solitario. Cabe mencionar que las fibras gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua son llevadas primero hacia el quinto par o trigémino por el nervio lingual, pero se desprenden de él y se unen al facial por medio de una anastomosis conocida como cuerda del tímpano, llamada así porque pasa junto al tímpano, siendo posible verla por transparencia del mismo en un examen otoscópico. Probablemente la vieron allí antes de saber de qué se trataba, y por eso originalmente la llamaron cuerda y no nervio, pero en fin, ya se quedó con ese apodo. Conviene saber también, aunque no es propiamente el tema de hoy, que el trigémino sí recibe fibras sensitivas de la lengua y de la faringe, pero no para el sentido del gusto. Es decir, si nos mordemos la lengua, el estímulo doloroso viajará hacia un núcleo del trigémino, pero si percibimos un sabor, ese irá al núcleo solitario. De los cuerpos neuronales del núcleo solitario se desprenden axones que forman un fascículo o tracto nervioso. Estos axones viajan por el centro de la estructura, de modo que en un corte veríamos al tracto rodeado por el núcleo y por tanto aislado, de lo que derivó su nombre de fascículo solitario. De hecho, el nombre original del núcleo es núcleo del fascículo solitario, pero ahora se dice núcleo solitario para abreviar.
El tracto o fascículo solitario se dirige hacia arriba sin cruzar la línea media y va a terminar en un par de núcleos llamados parabraquiales, localizados en la parte más alta de la protuberancia anular, sobre el pedúnculo cerebeloso superior y junto al brazo conjuntival inferior, al cual deben su nombre, ya que parabraquial significa junto al brazo. Son uno medial y otro lateral. El medial recibe las fibras gustativas y por ello se denomina también núcleo gustativo protuberancial. El lateral recibe las fibras sensitivas que venían de la laringe. De cada uno de ellos parten fibras hacia el hipotálamo y la amígdala cerebral, que participan en el sistema límbico, encargado de las emociones. Porque comer da gusto, ¿verdad? Bueno, la parte propiamente gustativa también envía fibras al tálamo, que a su vez las deriva hacia la corteza cerebral, específicamente a la zona denominada área gustativa primaria, localizada en la parte más baja de la circunvolución postcentral. Allí se hace consciente la percepción del sabor. Desde ese sitio, diferentes fibras de asociación permiten integrar esta sensación con el olfato, la vista y otros estímulos para reconocer de qué alimento se trata y generar diferentes reflejos. Eventualmente llegaremos así a la zona de la corteza que da las respuestas voluntarias, que es el lóbulo frontal. Primero, en la zona prefrontal o área de la conducta, decidimos el momento de tragar lo que tenemos en la boca, ya que la deglución es inicialmente un acto voluntario, aunque la segunda fase de la misma ya no está bajo nuestro control, sino que se vuelve automática. Una vez que el área de la conducta ha decidido deglutir, pasamos al área premotora, donde se coordinan los movimientos voluntarios de la lengua para echar el alimento hacia atrás. Y de allí pasamos al área motora primaria, que da la orden de tragar a través de la vía piramidal. Una parte de la orden irá al núcleo del nervio hipogloso para mover la lengua, pero hoy nos interesa la parte automática, que va al núcleo ambiguo. A este se lo llama así porque da fibras no a uno, sino a tres pares craneales, 9, 10 y 11, o sea, glosofaringio, vago y accesorio. El glosofaringio da motricidad a ciertos músculos de la faringe y el velo del paladar. El vago inerva otros músculos de la faringe, la laringe y también el velo del paladar. Las fibras que van al accesorio constituyen la llamada raíz craneal de este nervio y a poco de salir se unen al vago para luego desprenderse con el nervio laringio inferior que inerva la parte inferior de la laringe, incluyendo el músculo de las cuerdas vocales necesario para producir la voz. Así pues, en un solo núcleo se coordinan los movimientos de la faringe, la laringe y el velo del paladar, y esto es lo que nos salva la vida cada vez que comemos. Porque imagínense, al mismo tiempo estamos almorzando, respirando y charlando con la familia o los amigos que nos acompañan, y no estamos pendientes de por dónde se va el alimento. Cada vez que respiramos, el velo del paladar y el cartílago superior de la laringe, llamado epiglotis, tienen que permitir el paso del aire. Pero en el momento de deglutir, el núcleo ambiguo se encarga de subir el velo del paladar y bajar la epiglotis, de modo que se cierra el paso hacia la nariz y hacia la laringe. Apenas termina de pasar el alimento, el velo baja y la epiglotis sube otra vez para poder respirar nuevamente, o para hablar o reírnos, que son actividades en las que se expulsa aire. El problema es cuando a la fuerza queremos hablar o nos hacen reír justo en el momento en que estamos deglutiendo. Allí es que se nos puede salir comida por la nariz o nos podemos atragantar. Hemos visto entonces que el solitario es un núcleo sensorial, mientras que el ambiguo es motor. Y como casi siempre ocurre en el sistema nervioso, lo motor está por delante de lo sensitivo. Ambos núcleos están en el tallo encefálico, específicamente en el bulbo raquídeo. Si hacemos un corte para verlos, observaremos que el núcleo solitario está atrás, cerca del cuarto ventrículo, mientras que el ambiguo está más adelante, dorsal al complejo de la oliva bulbar. Porque sí, esta pequeña zona llamada bulbo raquídeo contiene los núcleos más básicos para la supervivencia.
Gracias a ellos, podemos disfrutar de una buena comida sin tener que preocuparnos cada vez que tragamos de interrumpir la respiración y la conversación. Eso se hace automáticamente. Aunque no debemos abusar y tratar de forzar las palabras o reírnos justo cuando lo hacemos, porque tampoco queremos poner en aprietos a estos interesantes aliados de nuestro organismo. Espero que les haya gustado este resumen. Nos vemos en una próxima ocasión.